Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy les hablaremos de cómo descubrí que era trans. Entra intro. Y bueno, ¿qué vamos a decir el día de hoy? Es un tema que es muy importante porque hay muchas personas que todavía no lo descubren, que hay muchas personas que aún no se lo han cuestionado, que hay muchas personas que aún no saben que existe esta posibilidad. Como lo era mi caso. Exacto. Entonces es justo lo que Adrián va a compartirnos y vamos a platicar cómo fue el que lo vivimos. Pues yendo en retrospectiva a cuando era niño, en ese momento tenía como sentimientos o comportamientos que yo no entendía o que yo sentía que con los que no me identificaba del todo. Pero hay una como privilegio que yo tuve, que fue que pues básicamente nunca me impusieron nada, nunca me obligaron dentro de lo que cabe a hacer cosas que no quería o a ponerme ropa que no me gustaba. Y la verdad pues eso es desde un punto muy privilegiado. Se agradece porque pues hay niños que quieren vivir como de modos distintos a los que les dicta la sociedad y los coartan y no los dejan o les obligan a hacer cosas que no quieren. A ser personas que no son. Y eso va desde pues de que el papá o la mamá no entiende qué es lo que pasa con su hijo, con su hija y sienten miedo a lo desconocido, básicamente. Entonces yo por ese lado la verdad es que pues obviamente sí tuve los problemas de que no me gustaba que me peinaran, no me gustaba usar ropa tan femenina o femenina, y pues bajo ciertas circunstancias de que la fiesta y eso que me hacían ponerme vestidos o siempre tuve el cabello largo, pero o sea en mi vida cotidiana si yo quería el uniforme de Jorge Campos me lo regalaban, y también por esa parte mi abuelita materna la verdad es que era una chulada porque era básicamente mi proveedora de ropa y me compraba lo que a mí me gustaba, lo que yo quisiera. Entonces me hubiera encantado que ella hubiera llegado hasta este punto de mi vida porque quizás hubiera sido la primera persona que me hubiera apoyado, pero digo, vaya, en retrospectiva pues ya yo me descubrí a los 24 años, casi 25, entonces pues en esos mis primeros 24 años de infancia pues yo me sentía fuera de lugar, yo no me sentía identificado con nada, pero tampoco sabía qué pasaba en mi vida. Entonces realmente envidio a los niños que desde chiquititos te dicen yo soy Juanito, quiero que me digas Juanito, o yo soy un niño, o yo soy una niña, porque lo tienen claro desde el principio. Pero también toma en cuenta contextualizaciones socioculturales, ¿no? Es decir, en ese momento, cuando tú tenías 4 o 5 años, ni siquiera se planteaba la posibilidad. Y ahorita es algo que ya se está cuestionando, que se está cuestionando el género, que se está cuestionando. Entonces, desde ese momento también ya es más fácil expresarlo porque ya sabes que hay un referente. Pero tampoco no es lo mismo, o sea, porque hay personas de mi edad que desde niños quizás sí dijeron yo soy tal, pero no los dejaron desarrollarse. Que no sé qué sea más traumático, que no te des cuenta o que tú lo digas y no te dejen. Entonces llega... En la secundaria era yo como invisible. En la de la primaria la realidad es que no me acuerdo. De la primaria para atrás no me acuerdo. Pero yo era una persona que no hacía ruido. De por sí mi personalidad es introvertida, callada. Entonces yo no me noto. Y la realidad es que otra ventaja es que aún siendo yo, era como andrógino, ¿no? Que no era una persona femenina, pero no era una persona masculina. Yo creo que tendías más a lo masculino, pero sin definirlo como tal, ¿sabes? Y aún siendo como era o la manera que fuera, nunca sufrí bullying. Por eso, porque yo no me notaba, porque no hacía ruido, no hablaba, no me relacionaba. Entonces yo pasaba así como desapercibido en la vida. Y en la secundaria igual. La realidad es que las amistades que he tenido han sido porque ellos se han acercado a mí en vez de yo acercarme a ellos. Y no tengo tantos amigos tampoco. Pero llega la prepa y pues... llega la señorita y desde entonces empezamos a andar y éramos una relación homosexual, lo cual me trajo a mí un conflicto porque yo no me identificaba como una persona lesbiana ni homosexual. Entonces a mí me traía muchísima incomodidad, pero pues en ese momento yo decía pues no hay otra.
No hay otra posibilidad. Eres una mujer, te gustan las mujeres, andas con una mujer, pues eso eres. Yo estaba como buscando con qué podía identificarme que me acercara más a esa etiqueta de mujer lesbiana. Porque a fuerzas tienes que encajar en algo. Porque si no encuentras tu etiqueta de alguna forma, sientes como Fuera del lugar, yo me sentía fuera del lugar y que no encajaba en ningún lado. Y más que no encajar en ningún lado, yo no me sentía a gusto. Hasta hoy en día creo que tengo un problema con la palabra lesbiana y no es porque tenga yo algo en contra, pero sí me trajo demasiado conflicto conmigo mismo. ¿Tú cómo te sentías en esa relación? Yo me sabía hetero, digo, ya llegaremos al punto de hablar de orientaciones sexuales, pero yo me sabía hetero. Y después dije, pues igual entonces soy bi, porque no es que yo fuera homosexual. Porque tú dices que yo era tu excepción. Sí, yo a todo el mundo, y eso sí me acuerdo mucho, yo a todo el mundo le contaba que, pues no, que en realidad me gustaban así los chicos y solo Adrián era el único que como que no era chico, que me gustaba, ¿no? Entonces, para algunas personas es como de, no, eso es muy extraño, ¿no? No, entonces eres bi, punto, ¿no? Y solo para una amiga fue como, claro, yo te comprendo, porque lo comparaba mucho con un dorama que ella veía y entonces decía que pasaba lo mismo, pero, ¿no? Entonces, de alguna forma me hizo sentir como más a gusto, más tranquila. Yo no tenía ningún problema con eso, sino más bien como las personas sí nos, pues de alguna forma sí nos violentaban. Bueno, es que ya pasando a un privilegio de una relación heterosexual, pues a cualquier otra que salga de la norma la violentan. Pero todavía dentro de las relaciones homosexuales creo que fuimos como privilegiados dentro de lo que cabe. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de todo este asunto? Pues entre mis búsquedas de intentar encajar con algo, empecé a seguir así canales de lesbianas, seguía a varias nacionales e internacionales, intentando encajar en o que me identificara con algo, que me dijeran algo que sentían lo mismo que yo, y la realidad es que no. Pero empecé a seguir un canal de sexualidad. Para esto, yo creía que sabía qué significaba ser transexual, porque la definición te la manejaba, pero yo no lo había aplicado a mí, o no lo había aplicado a mi vida, o no me había puesto a analizar a mis adentros qué era lo que sentían y me había cuestionado nada. Más bien yo me había impuesto, eres mujer, te gustan las mujeres, eres lesbiana, punto, no hay otra. Tampoco no estás abierto a saber más, investigar más, cuestionarte más. Porque también tomemos en cuenta la parte contextual. Si ahorita se habla así como es súper digerido y el tema de la orientación sexual, pero regresemos en el tiempo casi 12 años. Entonces, apenas estaban hablando acerca de los derechos de las personas homosexuales, ¿no? Apenas estaba hablando de qué son, qué es. Digo, cuando yo era niño en los 90 se reconoció la bisexualidad como orientación sexual. Entonces, ni qué esperar de lo trans. Igual y yo también me pongo en ese papel que diga, si yo hubiera dicho algo, pues mis papás ¿qué hubieran podido hacer? Nada. Si de por sí el mundo de salud mental trans ahorita es diminuto, en ese momento, 1 o 2 quizás. En todo el país. Y eso los que salen en la tele que alguna vez vi. Hablando del tema, Pero pues eran ya señores grandes. Y eran 2 específicamente. Pero también tomar en cuenta que, por lo menos en ese momento y ahorita todavía hay personal y profesionales de salud mental que siguen viendo lo trans como algo patologizante. Entonces, eso también es algo muy importante porque, digo, si te identificas como persona trans, entonces quiere decir que eres enferma desde su perspectiva. Pero, entonces, ¿qué fue lo que viste? Que primero partir de qué es ser trans, porque pues ahorita apenas está el tema en pañales. Entonces, partimos del tema de que ser trans no es una orientación sexual, es una identidad de género. ¿Qué es esto? Que mi ser biológico, entrecomillado, no coincide con mi cerebro, cómo me siento, cómo me quiero vivir, cómo me vivo. En este caso, pues yo fui diagnosticado cuando nací que era una mujer, porque tengo vulva. Entonces a mis papás les dicen, tiene usted una niña, felicidades. Obviamente los papás se crean unas expectativas sobre la vida de sus hijos a partir de si tienen vulva o tienen pene, porque pues para ellos es ser niño o ser niña, dentro de lo que les ha dicho la sociedad que debe ser la vida de una mujer y de un hombre. Pero entonces, pues, ¿qué hay de lo que opina el niño o la niña? No de lo
lo que opina, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que quiere, de lo que es. De quién es. Entonces, pues obviamente yo vivo una vida, como les dije, no impuesta, pero pues al fin de niña, porque era lo que yo era. Según. Y entonces, quieras o no, a un niño y a una niña los tratan diferente, nos educan diferente. Y pues así yo no tuviera una vida impuesta estrictamente de niña, entre comillas, pero pues te tratan como tal. Y llegas al kinder y estás en la fila de las niñas. Y que igual que cuando eres niño, pues te vale. O sea, da igual, sí. Porque tú como niña no estás cargada de estos estereotipos y prejuicios. Esos, los adultos son quienes te lo imponen y quienes te están dice y dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? El problema es cuando llega tu pubertad. Y con esto, los cambios físicos provenientes de la adolescencia. Que igual yo no cuestioné nada. O sea, yo me resigné. Ya pasé de me va a pasar a pues ni modo, ¿no? Lo que hay. Y entonces, regresando ya cuando me descubrí, me acuerdo que a este canal fue una mujer trans, se llamaba Cassandra. Y dentro de las preguntas le dice la chica, ¿tú como todas las personas trans te sientes atrapada en el cuerpo de un hombre? Y como que me hizo clic. Y ella dijo, pues sí, porque pues yo estoy en un cuerpo que no me pertenece, bla, bla, bla. Aquí hay un debate. O sea, es un debate grande que comprendo tanto una parte como la otra de si te sientes atrapado en el cuerpo que no te corresponde, porque al fin tu cuerpo es tu cuerpo y pues te corresponde, ¿no? Pero yo sí, o sea, entiendo ese sentimiento de esto no es mío. Y entonces el debate también habla acerca de que no es que estés atrapada en un cuerpo que no te corresponde, porque no es que tu cuerpo esté equivocado, no es que seas un error, ¿no? Entonces también son como estas formas en las que las personas cis son las personas que no son trans. Que no son trans, que se les diagnostica que su sexo y su identidad corresponden. O sea, tú eres una mujer cis porque tienes vulva y te sientes una mujer. Y mi cerebro está cargado como el de una mujer. Entonces, de alguna forma se comprende porque es la forma en la que las personas cis quieren comprender lo que sienten las personas trans, pero sigue siendo una forma patologizante de decirles que el cuerpo está equivocado, que la persona está equivocada. Pero la realidad es que a mí sí me hace clic. Hay personas a las que les hace clic, hay personas que les enerva, que les y no es eso. Ninguna de las dos es correcta, o incorrecta. Cada quien tiene sus maneras de vivirse y de descubrirse. A mí me hizo clic y dije, un momento. Vaya. Pero, como les dije, yo según sabía que era ser transexual. Y la realidad es que a la mayoría de la gente cuando le dices la palabra transexual, lo único que se viene a la mente es un hombre con peluca, vestido, tacones y... ejerciendo el sexo servicio. Y la primera pregunta que yo me hice fue, ¿existe lo contrario? O sea, si hay una mujer trans, ¿existe un hombre trans? Porque yo no sabía. Esa fue mi primera pregunta ante el clic. Y entonces lo primero que hice fue googlear hombres trans. Y ya valió cheto porque me salieron todos los resultados de casos, de bloggers que estaban documentando su transición en YouTube. Esto fue en 2015. Y entonces en ese momento entré como en shock. Y dije, sí soy. Luego entré en negación. Y dije, no. Porque obviamente cuando te descubres pues empiezas a... cuestionarte. Es que cometes el error de pensar en los demás. ¿Qué van a sentir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y luego, después de eso, dije, ¿soy qué? La realidad es que no sabía nada. No sabía nada del tema y ¿cómo puedes asegurar ser algo que no sabes qué es? Porque hasta hace 2 minutos no sabías que existían los hombres trans, como puedes decir. Sí, soy uno. Entonces, el siguiente paso fue empezar a investigar. Y así me la llevé como, ¿cuánto? Mes y medio, ¿no? Pero de eso, o sea, fue heavy porque no solo estaba investigando, sino que realmente me deprimí. No dormía, no comía. Porque para esto pues fue en junio del 2015, estábamos de vacaciones. No había escuela, no trabajaba. Y pues me la pasaba en la cama. Y tú me decías, vamos a vernos. Y yo decía, no, me duele la cabeza. Porque tengo migraña, entonces ahí me agarraba.
Y a la vez estaba metiendo información en mi cabeza como desquiciado, leyendo artículos, viendo casos, documentales. Y en eso pues di en el canal de Christopher. Iba casi empezando. Y entonces su primer video fue de: hola, soy Christopher y soy transexual. Y ya empecé a ver y a ver y a ver y a ver y a ver. Y cada video me describía o describía cómo me sentía. Entonces, yendo identificándome cada vez más con eso, pues más me iba para abajo, porque te digo que vuelves a pensar en qué pasa, qué van a decir, qué van a pensar, cómo lo voy a decir, ahora qué va a pasar, me van a correr, me van a cortar, me van a aceptar. Todos pensamos en la aceptación de los demás, sobre todo de tu círculo más cercano, claro, pero porque es lo que esperas que pase. creo que es uno de los miedos más grandes que sientes cuando eres trans, el miedo al rechazo. Y así crezcas con unos papás que te digan no importa, te va a dar miedo. Y entonces pues esa fue mi manera de descubrirme. Y ya tú, ¿cómo viviste el proceso? Pues es que, empezando porque fue muy difícil por este episodio depresivo. Es que no te dije nada. No. Y es que también dije, ponte en mi lugar, porque yo no te podía decir algo que yo no sabía, de lo que yo no tenía información. O sea, no era que no te quería decir, era que yo no tenía idea de qué pedo con mi vida. Sí nos distanciamos en ese momento, un montón. Sí, fue muy duro porque tanto, pues yo no podía hacer nada porque no sabía qué estaba pasando. Lo único que intentaba era como, pues intentar que comiera, ¿no? Aunque sea a distancia. Es decir, como, no sé qué está pasando, yo sé que Entonces tú se pensabas siente que ya te mal. iba a cortar. Sí, dije, ¿por qué se está alejando? ¿Qué pasó, no? Pero la verdad es que, pues sí es complicado porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Él no sabía qué estaba pasando consigo mismo. Es una interacción de no saberes. Pues yo lo más que podía hacer era que me preocupaba su salud mental, claro. Entonces, pues come, ¿no? Como es que no tengo hambre. Come aunque no tengas hambre. Vamos a ver, no, es que me duele la cabeza. Ya te tomaste algo, quieres ir al doctor. Pues es que tampoco yo podía hacer muchas cosas. Llegó, sí, momentos que sí fui a verlo como de sorpresa, pero también era muy difícil porque, pues sí, estaba yo ahí, pero él no estaba. Como él estaba ausente, ¿no? Aunque estuviéramos sentados juntos, pero la verdad es que sí fue muy complicado. Posteriormente hemos hablado mucho de eso, ¿no? Es que mira, yo no te podía decir porque justamente no sabía lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Entonces son cosas comprensibles. Es muy complicado porque no sabes qué hacer, ni sabes qué está pasando, ¿no? Y entonces a partir de ella no sabes qué actuar, cómo actuar o qué hacer. Tanto eso como el no saber cómo ayudarle, cómo hacer que no sea tan intenso. Porque yo le decía, ¿por qué no vas al psicólogo? ¿Por qué no vas a atenderte? Y me decía como, es que no tengo dinero. No, es que no puedo. Es que no, entonces había infinidad de pretextos para tratarse, pero al mismo tiempo yo no sabía qué estaba pasando. Tampoco estaba yo como que muy capacitada, ¿no? Para esta evaluación. Ni no tenía las suficientes herramientas ni conocimientos, ni tampoco yo era la persona indicada. Pero todo esto, ¿en qué concluyó? Pues en mi salida del closet, pero eso es otro tema. El punto aquí es que hay infinidad de maneras de descubrir. Igual te puedes descubrir a los 3 años, también hay que aclarar eso. Un niño trans es completamente apto para decirte qué es, y con un buen acompañamiento puede llevar una transición bien padre, porque pues, descubriéndote de niño pues no te desarrollas porque pueden entrar los bloqueadores, y la verdad es que eso quitaría muchos traumas para las personas trans, porque obviamente cuando ya te sabes trans y ya logras dejar de lado un poquito el qué van a decir, ahora dices, ¿ahora qué? ¿Y qué sigue? ¿Qué hago? Ahora ya que ya sabes que es una inconformidad de tu cuerpo con tu cabeza, y ahora dices, ay, claro. Incluso yo antes de saberme trans, yo decía que me iba a operar el pecho y que me iba a operar la voz, no sabiendo que yo era trans, porque eran las partes de mi cuerpo que me causaban más inconformidad, con las cuales yo no me sentía a gusto, a mí me chocaba.
Me incomodaba mucho entrar al baño de las mujeres, sobre todo porque yo tenía un aspecto más masculino que femenino. Entonces a veces sí como que se quedaban así de, ¿tú qué eres? Porque yo a los 18 me corté el cabello. Antes de saber que era trans, me pelé. Eso también fue un trauma para ti. Íbamos empezando casi, pero también me causaba mucha incomodidad. Y un día dije, me voy a cortar el cabello. Y desde la cintura... No, primero te lo cortaste como por el hombro y como a la semana siguiente, y yo de... Dicen que es el primer paso. Pues es que es como para ciertas personas, no todas las personas tienen disforia corporal. Hablar o estandarizar que todas las personas trans viven disforia, la verdad es que es inexacto. Algo que quieren medir con la misma vara a todas las personas y la verdad es que no es así. Hay millones de personas que en serio ni siquiera han sentido disforia en ningún momento. Llamémoslo no disforia, pues fue una incomodidad con ciertas partes del cuerpo. Pero yo sí digo, yo sentí disforia porque cuando ya supe que era cómo se comía y toda la información que llevaba, ya dije, pues es que si siento esto en el pecho, siento esto con mi voz, sentí esto con mi cabello, que fue algo que resolví antes incluso de saber que era trans, pero me causaba disforia. Y cada persona tiene sus incomodidades en mayor o menor medida en diferentes partes de su cuerpo o puede no sentirla. También implica mucho desde tu construcción de, por ejemplo, a ti tuviste este privilegio, esta dicha de que no te obligaron a vestir de cierta forma o que no te obligaron a mantener tu cabello de cierta forma. Entonces eso también implicó a que esta incomodidad no se hiciera más intensa con estas partes del cuerpo. Porque la realidad es que hay muchos chicos trans que en su infancia o en su adolescencia les obligaban a usar escotes. Cuando los senos son parte del cuerpo que le molestan mucho a esa persona. Hay chicas trans que en su adolescencia les obligaban a no tener el cabello largo. Entonces también es algo que es particular para cada persona y la verdad es que hay casos muy muy tristes y violencias muy intensas porque sí hay muchas personas, muchas chicas que así como que apenas están dejando crecer el cabello y se sienten súper bien y mientras estaban dormidas llegaba el papá, el hermano, quien sea y les cortaba el cabello. Esas violencias, esos traumas, la verdad es que en primera son cosas que nadie debe de vivir y en segunda son cosas que obviamente te hacen que tu incomodidad con ciertas partes de tu cuerpo se haga mucho más intensa. Entonces es muy importante que esto se evidencie porque eso es violencia. Si bien no te están pegando, pero te están cortando el cabello que tú te quieres dejar crecer. ¿Por qué? Pues porque regresamos a la parte de los estereotipos. Los chicos, entre comillas, no tienen que tener el cabello largo y cosas así. Entonces, para cada persona su descubrimiento es distinto, para cada persona su... A diferente edad. Exacto. O sea, este es el caso particular de Adrián y cómo Adrián lo vivió. Y... que si bien soy tardío. Y eso, es que eso también es como otro de los temas, porque hay muchas infancias trans actuales que a los 4 años ya dicen, mamá, yo de grande quiero ser una niña y entonces me voy a llamar Melody, ¿no? Entonces desde ese momento es como, wow, ¿no? Le hace clic a sus padres. Pero entonces... ahorita ya tienen más herramientas para, o sea, te estoy hablando de que en los 90s pues no había nada, No. nada. No, y entonces hay desde infancias, adolescencias, adulteces, pero también hay personas que a los 60 años se van dando cuenta, entonces nunca es tarde para... O se dieron cuenta, pero la sociedad les dijo, tú eres tal, te tienes que casar, tienes que tener hijos y así eres. Hay un caso de una mujer trans que a los 60 y algo, en sus 60, falleció su papá. Y cuando falleció su papá fue que decidió empezar todo este proceso. ¿En sus 60? En sus 60. O sea, ¿el papá cuántos años tenía? Pues ya... ¿Como 100? Sí, entonces cuando fallece el papá se siente tan libre. Pero qué trauma Imagínate. Entonces, digo, no hay una edad para descubrirte. Para salir, expresarlo. Claro. Obviamente se respeta a quien quiera vivir en el closet por X o Y circunstancia, porque sabemos que no todos tenemos el privilegio de manifestarlo, que nos apoyen y que nos acepten, entre comillas, porque si bien es lo que buscamos, al final de todo esto llegué a la conclusión y me dije a mí mismo, prefiero estar solo que seguir viviendo como estaba viviendo, porque obviamente miras en retrospectiva y digo, pues es que qué vida tenía yo. Literal, yo vivía en una depresión crónica. Yo no quería
estudiar, tenía que estudiar porque tenía que hacer algo y así me la llevé en cambio de carrera y demás. No me apasiona lo que estudié, no trabajaba, llegué al punto en que mi mamá me dijo, pues te meto a la lista a ver si te consiguen una plaza o algo. Y yo decía, pues sí, pues mira, si me consigues trabajo, yo ya estoy estudiando, me daba igual. Y la realidad es que pues no se trata de eso, tampoco. Creo que hasta la fecha no he encontrado algo que así realmente me apasione, pero pues tengo 5 años. Diría visión, nací ayer. Y pues ya me cayó el 20 de muchas cosas que yo había vivido. Que había dejado pasar también. Pues sí, no. Pues es que de alguna forma no sabías que había otra forma No. de vivirlas, ¿no? Y que había otra alternativa, otra opción. ¿Me hubiera gustado descubrirlo antes? Sí y no, porque de haberlo descubierto, pues no sé qué hubieran hecho o yo qué hubiera hecho. Igual me hubieran dicho que estaba loco. Pero también creo que lo descubriste también en un momento muy También lo favorecedor. descubrí en un momento muy favorecedor. Porque pues ya estaba dentro de toda esta información que me tiene en la cabeza, pues ya estaba Clínica Condesa disponible. Ese año que yo me descubrí en junio, julio, agosto, me acepté. Y en febrero de ese año habían hecho lo del cambio de nombre de un juicio a un cambio administrativo. Ese año. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Creo que fue un momento favorecedor para mí. Obviamente sí me hubiera gustado poder hacer todo este proceso antes, pero pues de haberlo descubierto antes, la realidad es que el proceso no hubiera sido así, de favorecedor. Y creo que de las cosas siempre más difíciles de pasar, aparte de ese miedo al rechazo, realmente es aceptarte a ti mismo. Después de esta información que pasé y que me identifiqué y que dije, pues sí, y al final tienes que aceptarte a ti mismo y creo que es lo más difícil. Ya dije, pues ¿para qué te haces güey? Es lo que te pasa, todo eso que viste y pues sí, eres un hombre trans. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? Y ahí fue cuando dije, pues prefiero la verdad quedarme solo, que me corran de mi casa, que me corten, que me retiren sus amistades, a vivir como estoy viviendo, porque creo que sería yo más feliz, me sentiría más a gusto conmigo y prefiero estar bien conmigo que con los demás. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Te mandé mensaje y te dije, tenemos que hablar. Y yo de... Dun, dun, dun. Pero para esto ya había pasado 1.5 meses, 2 meses desde que... Se empezó a alejar. Desde que... Hasta ese momento. Desde el momento de la entrevista que me hizo clic. Hasta el momento que le dije tenemos que hablar. ¿Y qué pasó? Yo cuando entró después del tenemos que hablar fue como de ya me iban a cortar. ¿Y ahora qué pasó? Entonces, no sé, recuerdo que estábamos en mi cama y se puso a llorar y yo fue así, que espérate, ¿qué pasó? No te estoy entendiendo porque no hablaba, solo se puso a llorar, ¿no? Entonces, cuando me contó, dije como, ok, igual así me falta mucha información, pero ok, ¿qué fue la primera pregunta que te dije? ¿Qué sigue? ¿Y ahora? Ahora, tampoco que hayas dicho eso no quiere decir que haya sido fácil para ti, porque yo una de las cosas que le dije fue, no tienes que lidiar con esto, si no quieres, si no puedes, aquí lo dejamos y va a estar chido. De cierta manera, pues yo ya tengo algo que hacer y tú tus cosas y tan amigos como siempre y no pasa nada. El punto es que fue algo tan sincronizado porque justo en ese mismo semestre empecé una materia que se llama sexualidad humana. Entonces, en el temario estaba todo lo referente a orientación sexual, identidad de género, todo esto, entonces no sé, me ayudó muchísimo también. Y obviamente tú lo viste de otra manera como los vieron tus compañeros, supongo. ¿A los temas? Uh-huh. Claro. Ya cuando vives una situación y ya te vienen a explicar y iluminar, ya lo vives de otra manera. Sí, pero el punto aquí es que de alguna forma yo lo veía como, o sea, yo lo veía, desde antes yo ya sabía que lo mío era como algo relacionado con sexología, entonces esa materia desde que la vi en mi plan de estudios fue como de ¡wow! ¡Qué padre! Estaba muy emocionada, ¿no? Entonces, cuando vi el temario, cuando yo entré a clases, cuando inicié el primer día de clases de ese semestre, Adrián ya me había contado.
Entonces, de alguna forma yo ya traía cargado todo lo de su descubrimiento, pero eso también me ayudó como Aclararte la mente. como aclararme, pero como a ver los temas de alguna forma personales. Es decir, como no es lo mismo que te enseñen de cualquier cosa, porque lo ves como hay algo lejano que le pasa a la gente en algún lado del mundo, ¿no? A que lo veas como algo que te está pasando personalmente o alguien tan cercano a ti, ¿no? Entonces, para mí fue como un clic asombroso que les juro que si él se hubiera descubierto en algún otro punto, sobre todo antes, hubiera sido para mí algo fatídico. No sé si fatídico será la palabra, pero algo totalmente como de what the fuck, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y que haya sido tan sincronizado con esa materia y después de ahí venir género, entonces sí fue como muy, no sé, solo puedo decir sincronizado, extraño, no sé, muy favorecedor para, inclusive para su propia construcción de su masculinidad, y que eso lo hablamos un poquito en el episodio de perspectiva de género. Y también para ti, porque, o sea, no fue todo felicidad. Supongo que tuviste dudas, inquietudes, decir si puedo o no puedo, si quiero o no quiero. Sí, digo, fue como una bomba de información que fue de ¿qué onda, no? Entonces, pues igual me puse como a investigar mucho, aparte ayudó mucho la escuela, como el temario. Yo de entrada le dije a Ceci, mi maestra, como lo que había pasado y entonces ella también me ayudó muchísimo a encontrar más lecturas, me pasó libros, me ayudó mucho también como a comprenderlo desde la parte teórica, sí, claro, pero también a conocer como lo que hacía falta conocer. Entonces también me puse a ver todos los videos del mundo entero porque no sabía cuál era mi papel ahí, ¿saben? Entonces... Sí, me acuerdo que llegó un momento en que me dijo, no sé si va a funcionar, pero si no funciona, o sea, quiero estar contigo como tu amiga, quiero seguir apoyándote. Lo que siempre se dice, o sea, cuando descubres algo así, ¿quién es la persona a la que le dirías? Que sabes que te va a apoyar. En este caso, mi persona era ella y te da así como toda la paz del mundo, que te diga, está bien, que sigue. Aquí estoy, y no todas las personas tienen esa persona, o si la tienen luego les dan la espalda, y supongo que también es un shock muy fuerte para llevar tu proceso y que te ayude y que te favorezca en tu vida, porque pues es como tu primer experimento, y si te sale mal el primer experimento ya valió. Hay muchas personas que ya a partir de ahí se echan para atrás y ya no vuelven a vivirse como quienes son. Porque Inclusive... si eso me hizo mi mejor amigo, si eso me hizo mi pareja, ¿qué me voy a esperar de mis papás que están en la era de la prehistoria y que no van a entender? Entonces, también me parece algo fundamental tener esa persona, pero pues más fundamental que reaccione positivamente, ¿no? Claro, porque eso también te ayuda como un impulso, como a seguirlo contando, ¿no? Y como ¿y ahora qué? ¿O qué sigue después? Si dices, si mi mamá me rechaza, pues tengo a alguien ¿A quién recurrir? A quien recurrir, y a lo mejor si me corren en mi casa me puedo decir, hospédame. Pero pues es muy, 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 muy importante que haya redes de apoyo, que tengas a una persona o un grupo de personas que te hagan sentir protegida, que te hagan sentir que no estás sola. Y si no tienes, o sea, si yo te pregunto a quién le diría, si no se te viene nadie a la mente, pues busca grupos. O sea, en ese momento creo que no había tantos, hace 5 años, y ni hablar de los que vienen de más atrás, pero ya ahorita hay muchísimos personas que ya están como abriéndose al tema, tanto de salud mental, de medicina vemos, porque ese es todo un tema a tratar, pero allá ahorita buscas en Facebook o donde sea un grupo de apoyo, y a un grupo de apoyo que des, ese te va a canalizar a personas a personal que sí sensibilizadas, que sepan del tema y que te van a acompañar. Y creo que esas son de las cuestiones más importantes, que te sientes que estás sola en el mundo, entonces es aliarte o juntarte con otras personas que se sientan similar a lo que tú sientes, para que tú te sepas que no eres la única persona que se sienta así. Digo, cada persona lo vive de formas distintas, no hay una sola forma de ser trans ni de ser parte de la diversidad, y
esto es lo más valioso, creo yo, de la diversidad. Entonces, si tú encuentras en algún punto, en algún momento, algunas personas que comprendan lo que tú estás viviendo, puede que sean pares, es decir, que sean también personas trans que están viviendo lo que tú vives, o ya lo vivieron, o apenas van a vivirlo. Pero también hay personas que nada que ver, pero que pueden comprenderlo desde afuera. Digo, no, entiendo que no es lo mismo tener pares que sepan qué se siente desde adentro, pero tampoco hay que desprestigiar ni invalidar cuando una persona desde afuera quiere hacer algo para que tú también te sientas bien, porque si sigues haciendo esto de alguna forma pues aíslas. Entonces creo que son cuestiones muy importantes y que pueden ser muy polémicas a veces. Sin embargo, es importante mencionarlas, es importante hacerlas ver, porque así sabemos qué es lo que queremos, cómo lo queremos. También el tema es que los hombres trans son invisibilizados. Somos y nos invisibilizamos nosotros solitos, porque la realidad es que es mucho más fácil para nosotros hacer el passing, entre comillas, porque con un par de meses en tratamiento ya pasamos desapercibidos. No todo es claro, pero la gran mayoría de los hombres, porque es más fácil, siempre he dicho, es más fácil como hombre engrosar facciones y que todo crezca, a las mujeres que tienen que disminuir vello, etcétera, pero es más fácil para los hombres que para las mujeres. Y la verdad es que no todos los hombres que son trans lo viven desde un activismo, ¿no? Es decir, y es respetable que tú digas, yo era uno de esos que decía, pues yo borrón y cuenta nueva y me deshago de todo, amistades, y digo que se murió, pero pues después volteas y dices, pues es que ¿cuál es mi misión en esta vida? Si no es dar a conocer mi experiencia y que le ayude a alguien, ¿no? Y en ese momento también la mayoría de videos eran o en inglés o españoles. Sí. Mexicanos, uno. Ya ahorita ya hay chingos, ¿no? Pero en ese momento eran en inglés y yo la verdad es que soy un asno para el inglés, y españoles, yo un argentino. Que pues ni al caso, porque las leyes no son las mismas, porque el contexto no es el mismo. Entonces es importante que haya cada vez más visibilización. Y la realidad a lo que íbamos es que nosotros solitos nos invisibilizamos, porque como pasamos desapercibidos, pues es mucho más cómodo decir, pues ya me vivo así y ya, no pasa nada, nadie me va a cuestionar, nadie me va a decir nada, y sobre todo pues si ya cambié papeles y todo, no tienes por qué decir, hola, soy Adrián y soy trans. Entonces, así como somos invisibles, nunca sabes con quién estás hablando. Y al no saber con quién estás hablando, no tienes cuidado con lo que dices. Tú no sabes qué vivencias o qué luchas internas esté viviendo la persona con la que estás hablando. Entonces empieza a reeducarte para no violentar de ninguna forma, ni desde esta parte de lo trans, ni desde cualquier otra situación, violentar a las personas que te rodean. Mientras tú comiences a ser una mejor persona de ti para ti, eso también va a ayudar a que el mundo vaya mejorando, y que por lo menos, o sea, si bien el mundo no mejora con que tú cambies, el mundo de una persona puede mejorar conforme tú le trates y conforme tú le hables y conforme o si tú la apoyas. Exacto. Entonces, si eres una persona aliada, que alguien cercana a ti te dijo, oye, ¿qué crees que soy trans? Y no tienes ni idea de qué es eso, acércate, investiga, busca o pregúntale, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué quieres que haga? O enséñame. O sea, si de plano en serio no sabe nada, que se den esta confianza, ¿no? De decir, la verdad es que yo soy una persona totalmente ignorante en el tema, por favor cuéntame, y no hablar desde la ignorancia, sino más bien, si vas a hablar desde la ignorancia es para decir, no sé, cuéntame, te escucho. Que es un paso, o sea, para alguien que busca apoyo y aceptación, aunque te digan no sé, pero te escucho, estoy abierto a recibir toda la información, ya es un pasotote. Aunque no sepas, es una ventana que se abre para extender tu información y apoyar a la persona de manera correcta. Y auténtica y empática y llena de amor. Y pues ya. Ya les iremos contando este proceso de manera cronológica, cómo vivimos la transición como pareja, con mi familia, con los trámites en la con clínica, los trámites, entré a Clínica Condesa también, es un proceso también engorroso, cirugías, todo lo vamos a ir tocando cronológicamente para que tengan la información, y si a alguien le sirve, si a alguien se identifica, y ya. Esperamos que esta información les sea útil, les ayude, siquiera como a comprender un poquito más una
de las tantas miles de millones de vivencias de las personas trans. Ya saben, si tienen alguna duda, si quieren contarnos su propia experiencia, estamos sumamente entusiasmadas de poder leerles, porque así como la vivió Adrián, así como la viví yo desde mi ser novia, también hay muchísimas formas de vivirlas, y entonces nos encantaría leerles de cómo es que ustedes la han pasado, cómo es que ustedes lo descubrieron, cómo es que descubrieron que su amigue, novie, familiar lo pasó. Si tienen alguna duda. Y obviamente si, como les dije, no tienen a ninguna persona en mente que les apoye, que sepan que va a estar con ustedes, pues igual nos pueden echar un gritito. Y si bien no podemos hacer algo de primera mano, estén seguros que de alguna forma podemos brindarle quizás hasta las redes de su ciudad, ¿no? De su país, que les puedan sí ser de utilidad, de ayuda. Entonces, estamos viéndonos, estamos escuchándonos y píquenle a los botones de seguir, suscribirse en la campana, like, a todo. Queremos leerles también que otros temas consideren importantes que debamos tocar, o que algo que inclusive no es un tema que debamos tocar, sino algunas preguntas que nos quieren hacer. Este es un espacio que formamos entre ustedes y nosotros. Entonces, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y nos vemos en el próximo. Chao. Bye.